Muy bien, avanza con el quinto acto y el sábado terminamos con nuestra lectura. Terminamos con nuestra lectura el sábado y de allí, empezamos con el quinto acto. Terminamos los últimos escenas del quinto acto y luego viene el control. ¿Ya? Control de lectura. Muy bien, muchachos. Entonces, empezamos. ¿Ya? Zulka ya está, ya, correcto. Falta Patricia Lazo. Vanessa, ahí está Vanessa, al último, ella se hace esperar, ¿no? Claro, pues no. Lo bueno es, dice ella. Buenos días, profesor. Buenos días. Y Diego Alfaro, ¿para cuándo, Diego? No te vemos. Está escribiendo Diego. ¿Qué me vas a decir, Diego, ahora? Profe, problemas con mi cámara. Bueno, algo puede estar pasando con Diego. Muy bien, queridos muchachos, entonces vamos a comenzar con esta clase de esta semana, viendo nuestro tema de literatura. Han bajado todos ya su libro, todos tienen el libro en la mano, han abierto su archivo y pueden ver que el tema de esta semana en el curso de literatura es, ahí está, literatura UNI, realismo europeo. Vamos a hablar sobre el realismo europeo, sobre algunas novelas del realismo europeo, como, ahí está, vamos a hablar sobre la novela Crimen y Castigo, ¿no? Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. De realismo en general, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces voy a comenzar a compartir mis diapositivas. Espero que ustedes me confirmen si ya la están viendo sin problemas. ¿Ya? Voy a ver, ahí está, compartir, compartir, y listo. Listo, ahí está, ampliamos. Pregunto, muchachos. Sí se ve la diapositiva, profesor. Sí se ve, y lo hemos ampliado además, ¿sí? ¿Sí, Vanessa, se ve? Sí, profesor. Bien, gracias. Entonces aquí vemos un par de cuadros que nos permiten también distinguir un poquito estos dos movimientos literarios, el romanticismo y el realismo. La semana pasada hablábamos sobre el romanticismo y justamente analizábamos un poquito el cuadro del lado izquierdo, ¿no? El cuadro titulado La libertad guiando al pueblo. Y notábamos pues, y ustedes mismos decían, que se percibían a unos personajes impetuosos, aguerridos, ¿no? Como que se logra un triunfo, porque se ve a mí al parecer enemigos que ya han sido derrotados, ¿no? Lucha, es la efervescencia, es la expresión también de triunfo y de júbilo, ¿no? En este caso se alude pues a una actitud de rebeldía, de lucha por la libertad. Y es que una de las principales características, habíamos dicho, del romanticismo es el afán de transmitir emociones, sentimientos y también pues el amor por la libertad. ¿No es así? Pero ahora quiero que se concentren en el otro cuadro, en el cuadro que para mí está en el lado derecho. ¿Sí? A ver, veamos pues algunas apreciaciones. Quiero que me digas qué es lo primero que se te viene a la mente, qué me puedes decir, qué percibes tú, qué ideas podrías señalarme. A ver, Marisol ya se fue, desapareció Marisol, ¿no? A ver, ahí está, Marisol está escondida. Ya. A ver, Yadira, la veo bien concentrada ella, muy bien, así es ella siempre, chica que toma en serio sus clases. Muy bien, Yadira, nada de estar chateando, ¿no? Ella no se distrae en esas cosas, ¿no? Así que ni la molesten, por favor. Ella no responde cuando le escriben así por interno. ¿No es así, Yadira? Claro.
Muy bien, Sí, profesor. muy bien, Yadira. A ver, dime por favor, ¿qué es lo que más te llama la atención de esa imagen? A ver, ¿qué podrías decir? ¿Qué parece? ¿Qué cosa ves? ¿Qué ideas te suscitan, ¿no? Se producen ahí en tu cabecita después de percibir esta imagen. ¿Te escuchamos? Vamos, Yadira, no seas tímida, habla. Ahí sí no quiere hablar. Dime, dime, te escuchamos. ¿Mm? A ver, vamos a darle tiempo a Yadira todavía. Mientras tanto, vamos a escuchar aquí a Jairo. Jairo, hola. Jairo, buenos días. ¿Qué ideas podrías compartirnos después de percibir este cuadro del lado derecho? A ver. A Jairo nos escribe por aquí. Ya. ¿Cuál es el cambio, pues, Jairo? A ver. ¿Qué cambio ves ahí tú? ¿Cómo así entendemos el término cambio aquí, Jairo? Ah, ya, muy bien. Ah, ya, hay como un contraste. ¿Ya? Vemos aquí algo, ¿no? Y es una escena, digamos, violenta, y aquí tú ves una escena donde se ve la ciudad y hay cierta calma. Correcto. Ya, muy bien. Y en la ciudad nos dice, ¿no? A ver, Vanessa, por favor, ¿qué ideas podemos compartirnos con respecto a este cuadro? Solamente concéntrate en el cuadro de la derecha. Pues que se está reflejando más que nada la ciudad. Eh, Según el contexto, supongo que más se va a fijar en el mundo exterior. Ya, muy bien. La ciudad, la urbe, el mundo exterior también. Claro, lo exterior, correcto. Fíjense, ¿no? Ciudad, lo exterior. ¿Y se dan cuenta que hay aquí del lado derecho? Ven aquí mi flechita. Ven Un acá. espejo. Es un espejo, ¿no? Es un espejo enorme. Y justamente ese elemento del espejo, mira, no es gratuito, porque justamente en el realismo lo que se busca es retratar la realidad como si el arte fuera un espejo, que retrate entonces esa realidad de una manera fiel, tal como es. Entonces, aquí no debe existir maquillajes, arreglos, sino el arte realista busca mostrarnos la realidad de una manera objetiva, tal como se percibe, sin cambios, sin maquillajes. Tanto, ¿no? Se muestra el lado bueno, como también los aspectos decadentes, sórdidos, negativos también de una sociedad. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que hay que captar. Y por otro lado, nuevamente vemos pues que pareciera que estamos frente a una fotografía, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención del artista era justamente eso, acercarse a la realidad, tratar de mostrarnos esa realidad de una manera fidedigna. Muy bien. Nosotros hemos señalado las características del romanticismo, pero ahora nos vamos a centrar en el realismo. Este movimiento literario surge en Francia, como ves, a mediados del siglo XIX, ¿ya? Y se opone al romanticismo. A estas alturas, nosotros ya hemos dicho que siempre un movimiento literario surge como una respuesta al movimiento literario anterior. ¿Sí?
siempre, ya, entonces nos concentramos igual, ya. Surge como una respuesta, como un cuestionamiento al movimiento literario anterior. Entonces, en este sentido, el romanticismo aparece como una respuesta al... el realismo surge como una respuesta al romanticismo, se opone al romanticismo. Pero, básicamente, ¿qué es lo que cuestiona? El romanticismo es considerado un movimiento literario subjetivo, porque recordemos, sobre todo nos muestra el mundo interior del personaje, ¿no? Sus emociones, sus sentimientos, sus temores, sus obsesiones. Y también es considerado el romanticismo como un movimiento artístico individualista, porque ustedes recordarán, se centra en un personaje y nada más nos muestra el alma, el mundo interior de ese individuo, de ese personaje. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que vimos la semana pasada, la novela Las desventuras del joven Werther, ¿no? En esa novela uno conoce sobre todo el alma de Werther, sus sentimientos, sus emociones, y todo gira en torno a lo que vive el personaje. Entonces, en contra de esa visión subjetiva, individualista, es que surge el realismo. ¿Qué características plantea el realismo entonces? Vamos a ver ahora. Ahí está. Características del realismo. ¿Ya? A ver, veamos. 1. Predomina la razón. Predomina la razón. ¿Qué es esto? En el realismo se da mayor importancia a la razón, mientras que en el romanticismo se da mayor importancia a los sentimientos, a lo subjetivo, al individualismo. En el realismo se da mayor importancia a la razón y la objetividad. Por eso es que se muestra sobre todo el mundo exterior, como ves ahí el paisaje exterior, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que ver esto del cientificismo, profe? Que inclusive los escritores del realismo buscan apoyarse en el método científico para poder mostrarnos la realidad. Para evitar la subjetividad, ellos se centran en lo objetivo. La pregunta que le hago es la siguiente, muchachos. En el método científico todo parte de... ¿De dónde parte todo en el método científico? ¿De dónde parte todo en el método científico, muchachos? A ver, me están respondiendo. No, pero antes de lanzar una hipótesis, ¿qué hemos hecho, David? Antes de la hipótesis. Antes de la hipótesis, lo que vemos es una observación. ¿Correcto? Claro. Y el escritor también es un gran observador de su sociedad. Y como observa esa sociedad, nota cómo vive la gente, cuáles son sus costumbres, sus hábitos, ¿no? Qué problemas se perciben dentro de esa sociedad. Y entonces eso es lo que va a volcar luego en su novela. Y luego nos cuenta la historia de un personaje o de una familia. Y todo no es más que un pretexto muchas veces para mostrarnos cómo se vive en esa sociedad, que es sobre todo la ciudad que él conoce, que ha conocido desde siempre. ¿Correcto? Muy bien. 2. Se analiza el contexto social. Claro, eso se complementa muy bien con lo que estamos diciendo hasta ahora, ¿no? Y se contrapone también al individualismo que se veía en el romanticismo. En el romanticismo, como ya dije, todo se centraba en un personaje, en un individuo. A lo largo de la novela vamos conociendo cómo piensa, qué siente el personaje. En cambio, en el realismo se busca mostrarnos todo el paisaje, mejor dicho, cómo es toda una sociedad. ¿Cuáles son los hábitos, los vicios de esa sociedad? ¿Qué problemas también hay en ella? De repente hay desigualdad social, diferentes grupos sociales. Nos agobia a esa sociedad, de repente algunos problemas como la pobreza, la delincuencia, la prostitución, o de repente también
esa sociedad se ve agobiada debido a que cuentan con una clase política mediocre, insensible, corrupta, como la nuestra, ¿no? Entonces, los escritores del realismo ya no se quedan solamente en el individuo, sino nos describen o nos muestran toda la sociedad. 3. Destaca el género narrativo. El género narrativo se presta mejor para las grandes descripciones y, como ya dijimos, el escritor realista quiere mostrarnos su sociedad y, por lo tanto, él observa la sociedad, conoce cada uno de sus rincones, y en la novela del realismo se describe mucho los escenarios. Nosotros vamos leyendo la historia y vamos conociendo de cerca sus calles, sus grandes avenidas, sus plazas, etc., ¿no? Y vamos conociendo también a sus personajes. Nos describen a los personajes de manera minuciosa, sus rasgos físicos, cómo están vestidos. Mientras que en el romanticismo lo que más se difundía era el género lírico, porque como tú sabes, en el género lírico pues se plasma sobre todo la subjetividad del poeta. 4. punto, usan un estilo sobrio y directo. Esto quiere decir que en el realismo no hay mayores adornos. En el realismo no hay mayores adornos en cuanto al lenguaje. El escritor está interesado en mostrarnos esa realidad y no quiere que el lector tampoco se distraiga, ¿no?, con palabras que están de más, con expresiones que son simplemente adornos, complementos. Él va directo a describirte el paisaje, va directo a señalar cómo es el personaje, va directo a mostrarnos las acciones de los personajes. A eso se llama un estilo sobrio y directo, sin adornos, sin mayores complicaciones. Muy bien. Tratan temas contemporáneos, dice el 5. punto. Sí. Y esta característica también se contrapone a lo que habíamos visto en el romanticismo, porque los románticos rechazan los temas contemporáneos y prefieren irse al pasado y escriben sobre temas del pasado. Muchas veces ambientan sus obras durante el periodo medieval, ¿no?, en el medioevo, donde los personajes más importantes pues son personas que le dan una gran importancia a los ideales, al tema amoroso, el concepto del amor, el amor, la lealtad, ¿no?, la justicia. Entonces esos son los personajes que le interesan a los románticos. En cambio, el escritor realista no se va al pasado. El escritor realista se queda en el presente y comienza a escribir sobre los temas que justamente se están viviendo en esa época. O sea, está muy vinculado con su presente el escritor realista, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de algunos autores del realismo, representantes. Ajá. Comenzamos hablando de Honorato de Balzac. Balzac, escritor francés, como ven, nace en 1799 y muere en el año 1850. O sea, va a vivir casi toda la primera mitad del siglo XIX. Todo lo que es el realismo, desde sus inicios hasta su máximo esplendor, ¿no? A Balzac se le considera el padre de la novela sociológica. ¿Por qué? Bueno, ¿qué estudia la sociología? La sociología estudia la problemática de una sociedad, ¿no? ¿Cómo es una sociedad? Describe y analiza una sociedad. Entonces, eso es lo que hacen los escritores del realismo, y con mayor énfasis lo hizo Honorato de Balzac. Balzac fue un escritor prolífico. Prolífico quiere decir, muchachos, que escribió numerosos libros, muchos libros. Balzac se plantea un proyecto literario, escribir una gran cantidad de novelas, más de 90 novelas, y a todas ellas se iba a poner un título grande, un solo título. El título general de todas estas novelas sería La comedia humana. Claro, la comedia humana es el nombre general, pero está conformada por novelas independientes, ¿no?
Entre las novelas más populares de Balzac tenemos La piel de Zapa, Eugenia Grandet, sobre todo su novela Papá Goriot. ¿Ya? Muy bien, entonces no hay que olvidarnos pues de Fortunato de Balzac, padre de la novela sociológica, escritor que con sus novelas quiso retratar de una manera fidedigna toda la Francia del siglo XIX. ¿Sí? Ahí está, una de sus novelas más populares es Eugenia Grandet. Eugenia Grandet cuenta la historia de una muchacha de provincia. Fíjate, esta novela está ambientada entonces en una provincia de Francia. No es que nos está hablando de país, sino de un pueblito. Saumur se llama el pueblo, ¿no? Eugenia es hija de un comerciante del negocio de los vinos, un hombre acaudalado en realidad. Y por eso mismo muchos anhelan, pues, de que alguno de sus hijos se case con Eugenia. Sobre todo pensando en la herencia, ¿no? En todo lo que iba a heredar esta muchacha. Lo que ellos no esperaban era que de pronto iba a llegar al pueblo un pariente de Eugenia, su primo Carlos. El primo Carlos viene porque su papá tiene serios problemas económicos y lo ha mandado entonces con el abuelo para que el abuelo lo pueda ayudar en algo. El abuelo lo recibe, ¿no? Y así, en esa convivencia, es que Eugenia y Carlos se enamoran. Pero luego el señor Grande, el papá de Eugenia, se da cuenta de que el muchacho, pues, no puede permanecer allí viviendo a sus costas durante más tiempo. Es momento de que él también ya emprenda un viaje y comience a formarse su propio futuro, pero lo va a apoyar económicamente. Es el hijo de su hermano y quiere también lo mejor para él. Eugenia, antes de despedirse de Carlos, le va a entregar unas monedas de oro que estaba siempre guardando, ahorrando, monedas que el papá le daba de vez en cuando. ¿Y él por qué se los da? Porque quiere que también él alcance el éxito y regrese pronto. Está muy enamorada de él. Carlos se va a vivir una serie de, digamos, pues, peripecias, ¿no? Pero no siempre, pero bueno, cuando vuelve, al parecer las cosas le han ido bien, ¿no? Pero cuando vuelve, ya en su corazón no tiene ya no guarda mayor sentimiento por Eugenio, ¿no? Y eso, por supuesto, le va a pasar algo muy terrible para ella, ¿no? Que ha vivido siempre aguardando a Carlos. Más aún luego, por interés, Carlos se va a casar, ¿no? Y la muchacha queda pues muy dolida, muy golpeada, ¿no? Y ella, pero nunca deja de pensar en él, nunca deja de ayudarlo. De tal manera que inclusive lo ayuda económicamente, porque Carlos estaba, pues, digamos, muy endeudado, sobre todo porque el papá, quien pasaba por serios problemas económicos, nunca había saldado sus deudas. El papá se había suicidado. Y Eugenia ayuda a Carlos para poder de alguna forma saldar sus deudas y de esa manera también poder continuar con su vida. Eugenia tiene muchos pretendientes, pero al final se casa con un hombre mayor llamado el señor Bonfons. Se casa simplemente pues porque de repente, simplemente por guardar las apariencias, ¿no? Se va a casar y tiempo después el señor Bonfons muere. Ella va a enviudar y va a heredar también los bienes de su esposo. O sea, es una mujer acaudalada, pero no ha alcanzado la felicidad en el amor. Al menos le queda una criada leal llamada Nanon, y con ella se acompaña. Ella es acaudalada, tiene mucho dinero, y lo que hace es destinar todo ese dinero a obras de caridad, con la esperanza de que en algún momento, ¿no? Mejor dicho, después de su muerte, ella pues pueda acceder a los favores del cielo, ¿no? Muy bien.
Pero nosotros queremos hablar con mayor interés de este otro autor. Vamos a hablar de Gustave Flaubert. Flaubert, como pueden notar ustedes, ahí está, mira, nace en París en 1821, ¿no? Y muere en 1880. Flaubert es considerado el precursor de la novela moderna. ¿Y por qué se le llama así? Precursor de la novela moderna. Cuando hablamos de la novela moderna, muchachitos, nos referimos a las novelas del siglo XX. Estas novelas muy innovadoras, muy experimentales, muy complejas. Pero estamos hablando ahorita del siglo XIX, del realismo. Y Flaubert es un escritor del siglo XIX, del realismo. Sin embargo, es un autor que, digamos, se adelanta a su época, porque utiliza en sus novelas una serie de estrategias narrativas, algunas técnicas narrativas, ¿no? Que luego recién se van a utilizar con mayor frecuencia, con mayor, digamos, pues, complejidad en el siglo XX. Pero ya él estaba comenzando, ¿no? Con estas estrategias narrativas, como los vasos comunicantes, narrar dos historias en forma paralela, diferentes tipos de narradores a lo largo de la novela, ¿no? Entonces, todo eso lo convierte, repito, en un precursor de la novela moderna. No te olvides entonces también de este punto, ¿no? Buscó la perfección formal. Claro, él era consciente de que una novela no solamente te cuenta una historia, no solamente te muestra una historia cautivante, entretenida, sino hay una forma de contar una historia. Hay una forma, hay una estructura, hay un lenguaje. Y Flaubert le daba pues también un gran interés a las formas, a la estructura y por supuesto al lenguaje. Era un autor que se cuidaba mucho de utilizar la palabra precisa para cada expresión. Corregía mucho de que la frase suene muy bien, que la lectura resulte agradable para el lector, ¿no? Muestra un lenguaje, por eso se dice, muy pulido, muy elegante, realizado con minuciosidad. Por eso es que se tomaba su tiempo para escribir sus libros. Más que para escribir, para corregir sus libros. Bueno, entre sus novelas tenemos, recordemos la novela histórica Salambó, pero sobre todo, recordemos su gran novela Madame Bovary. Vamos a contar algo sobre Madame Bovary. Ahí está. El tema principal de esta novela. Tema principal de la novela, muchachos, ahí está. La infidelidad. La infidelidad de una mujer es lo que vamos a ver en la novela Madame Bovary. ¿Por qué serán así? Dice, ¿no? Muestra un narrador impersonal y omnisciente. ¿A qué se llama el narrador omnisciente? Ahí está. El narrador omnisciente es el narrador que en tercera persona gramatical nos cuenta todo lo que está pasando en la novela. A él no se le escapa nada. Este narrador te cuenta lo que está pasando en los lugares, hasta en los lugares más ocultos. Es como un dron, ¿no? Que está moviéndose por todos lados y que va narrando todo lo que sucede. Narrador omnisciente. Y el narrador impersonal se llama impersonal aquel narrador que te va relatando los hechos
nuevamente pues seguía en la hacienda, ¿no? Y le mandaba saludos a su hija Emma, porque el médico había conocido al señor Rowan y a su hija Emma. Entonces retomaron estas visitas y es así como al poco tiempo pues Carlos, el médico, se enamora de Emma y va a pedir su mano. Y es ahí donde de una manera muy atinada, inteligente, Flaubert nos cuenta la historia de Emma, ¿no? ¿Quién es Emma? Emma era una muchachita que había sido enviada a estudiar a un colegio de internado de religiosas. Y es así como en ese lugar ella había pues entrado en contacto con sus compañeras. Cuando llegaron a la adolescencia, las muchachitas también vivían pues leyendo a escondidas, eso sí, novelas románticas. Y entonces todo lo que leían en esas novelas románticas, todas esas historias de amor, pues creían que podían producirse en la realidad. Es decir, habían crecido pensando que esas historias de amor, ¿no?, eran verídicas, que efectivamente el amor era como se veía en esas novelas. ¿Qué se veían? Pues, ¿no? Muchachas que en algún momento de su vida conocían pues al hombre que tanto esperaron, ¿no? El hombre de su vida. Y entonces me conocen muchas veces en una fiesta muy bonita, una fiesta lujosa, bailan, se conocen, sonríen, la pasan muy bien. Luego él se las arregla para retomar contacto con ella, le hace llegar sus cartas de amor, se ven escondidas, pasean, y bueno, tiempo después se casan, viajan por el mundo, viven aventuras, se aman intensamente, se aman con locura. Bueno, esto, digamos, es lo que se puede percibir en las novelas, digamos, del realismo, del romanticismo. Y Emma creció con la certeza de que efectivamente así era el amor, así era el matrimonio. Y cuando el papá le dice pues que el médico ha pedido su mano, ella piensa que todo lo que ha vivido en esas novelas, al fin, ella también lo va a vivir. Entonces, se ha, se ha creado una gran ilusión en la mente de Emma, ¿no? Esa ilusión, posteriormente, pues, decae de una manera dramática también. Porque justamente uno de los temas que se ve también en esta novela es la desilusión. Emma se enamora perdidamente, o mejor dicho, tiene una idea, ¿no? Tiene muchos proyectos, muchos sueños con respecto al matrimonio. Pero cuando se con Carlos, se da cuenta pues que Carlos es un hombre nada apasionado. Es un hombre que lleva una vida monótona, aburrida. Y entonces cuando se casa, ella la está pasando muy mal ahora. Se desilusiona terriblemente. Nunca pensó que el amor podría ser, que el matrimonio podía ser así. Tanto que inclusive se enferma. Y el médico prontamente piensa que se debe al mal clima del lugar y deciden viajar hacia otro escenario, viajan a otro pueblo, ¿no? Viajan a otro pueblo y allí descubren una que está embarazada, ¿no? Era lo peor que le podía pasar porque ella ya estaba decepcionada de ese matrimonio y ahora se entera que está embarazada. Y por supuesto eso le causa serios problemas, ¿no? Ella está abrumada ahora por tanta responsabilidad también. En el pueblo, poco después, Emma conoce a un joven pasante de notaría llamado León Dupois. Y cuando conversa con el joven León, se siente muy cómoda porque escucha que es un muchacho lleno de sueños, tiene muchos proyectos en la vida, ¿no? Quiere ser feliz. Y por eso le gusta escucharlo porque ella también es un alma así, soñadora, llena de ilusiones. Se han hecho amigos, ¿no? Así como tiene también otros amigos en la ciudad, en el pueblo. Lo que no sabe, bueno, Emma, es que ese muchacho está enamorado perdidamente de ella. Ama a la señora Bovary, a Madame Bovary. Pero se da cuenta que es casi un matrimonio, una relación imposible, ¿no?
y prácticamente decide despedirse de todo. Se marcha del pueblo el joven León. Y ese es un duro golpe para Emma, porque ella también había descubierto que estaba enamorada de este joven, ¿no? Bueno, pasan muchas cosas en la novela, pero también luego conoce Emma a un hacendado del pueblo llamado Rodolfo. Este Rodolfo va a buscar al médico a su casa porque tiene un criado enfermo. Para que el médico lo atienda, lo va a llevar a su casa ya que el consultorio ya estaba cerrado. Y allí conoce al médico y conoce a la esposa del médico, conoce también a Madame Bovary. Y él se da cuenta de que Madame Bovary es una mujer que desea pues vivir, ser feliz, y que ese médico mediocre pues no hace feliz a su esposa. Y entonces se propone convertirla en su amante. Y va a planearlo todo de tal manera que finalmente lo consigue. Finalmente lo consigue. Y Emma se convierte en amante de Rodolfo. No le importa nada. Cuando el marido se va al trabajo, ella corre a los brazos de su amante. No le importa si la gente comenta o no. Ella ahora ha conocido el amor, la pasión y es feliz. Tanto así que incluso un día le pide a Rodolfo que se la lleve con él, porque ya no soporta al esposo ni a la hija. Y Rodolfo, después de haber estado evadiendo esta situación muchas veces, le dice está bien que la va a esperar en la estación y que se van a ir lejos. Ella, muy contenta, ilusionada, ¿no? Se dirige a la estación llevando sus ropas, ¿no? Las cosas que tiene. Y ahí va a estar esperando a Rodolfo, pero Rodolfo nunca llega. Es que Rodolfo no quería nada serio con ella. Simplemente le estaba aprovechando la situación. Pero cuando ella le propuso ahora irse juntos, vivir juntos, bueno, eso no le gustó nada a él. Y simplemente la abandonó. Como puedes ver, eso fue también un terrible golpe para él, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y por recomendación de un amigo, el boticario Omais, el farmacéutico Omais, el médico lleva a su esposa a una función artística que se lleva a cabo en otro pueblo. Tienen que viajar, ¿no? Y allí están disfrutando de las funciones a buscar, ¿no? Algo para invitar a su esposa, ¿no? Algo de comer. Y allí, digamos, en el intermedio se encuentra, ¿con quién se encuentra el marido? Con el joven León. Ya han conversado un poco. Y cuando regresa donde está Emma, le dice, pues, no, a que no adivinas con quién me acabo de encontrar. ¿Te acuerdas del joven León? Sí, nos está esperando ahí en el cafetín, vamos. Y efectivamente Emma también llega. Y ahí ve al joven León después de tiempo. Y se da cuenta, pues, de que ya no es el muchachito de antes. Ya es un hombre que ha madurado, que ha alcanzado algunos logros en la vida. Y Emma lo mira todavía con mucha ilusión. Y conversan. Tanto así que ya no vuelven a la segunda parte de la función. Al día siguiente Emma decide quedarse en el pueblo para poder ir a ver la obra de manera completa. El médico sí tiene que regresar por sus obligaciones, tiene que regresar a su pueblo. Viaja. Y Emma ha quedado sola en ese pueblo. León, al saber esto, va a ir a buscarla. Y ahí se van a reencontrar entonces. Y ese sentimiento que había aflorado en ellos tiempo atrás, pues renace. Y es así como comienzan una relación a escondidas, ¿no? Emma va a viajar a ese pueblo cada semana, un día a la semana, arguyendo de que ahí ha conseguido una maestra de música. Pero en realidad lo que ha hecho es alquilado un departamento. Lo ha amoblado según su gusto. ¿Y de dónde consiguió dinero? Pues dinero del marido, pero sobre todo se ha hecho préstamo de un usurero. Y es feliz. Un día por semana va a encontrarse con León. Y León también la ama, como ustedes saben. Pero al poco tiempo, la familia del joven León se entera de que estén amoríos con una mujer casada. ¿Cómo es posible eso? Y esto produce todo un escándalo familiar. Y él finalmente accede a los
pedidos de su familia y se aleja de Enma. Enma queda sola esta vez, pero también sola y llena de deudas. No sabe cómo pagar todo lo que, ¿no? Se ha prestado pues previamente, ¿no? Y busca ayuda de un lugar a otro. Y al no encontrarlo, desesperada, Enma consigue arsénico, se encierra en su recámara y traga el arsénico, se envenena. El marido, cuando viene, se da cuenta de que ya nada puede hacer. Su mujer tiene una muerte muy dolorosa. Y tiempo después, poco después, el mismo médico, Charles también va a morir, ¿no? Él a su manera amaba a Enma. ¿Quién queda solita? La hija, Berta. ¿Quién se va a hacer cargo de ella? Va a estar de un pariente a otro, de una mano a otra. Nadie quiere hacerse cargo. Hasta que finalmente se queda con la abuela paterna. La obra culmina cuando nos dicen que la joven ya ha crecido, ¿no? Que Berta ha crecido y ahora tiene que entrar a trabajar como operaria en una fábrica para poder mantenerse y mantener también a su abuela. Muy bien, muchachitos. Ahora lo que vamos a ver por aquí es al otro autor del realismo. Bueno, algunas escenas de la novela Madame Bovary. Ajá, ¿a quién tenemos ahí? Fedor Dostoyevsky. Dostoyevsky, muchachos, es considerado el padre de la novela psicológica. Padre de la novela psicológica. ¿Por qué a Dostoyevsky se le considera el padre de la novela psicológica? Porque en sus novelas, Dostoyevsky nos presenta personajes agobiados por alguna psicopatología. Tienen algún problema, algún mal, ¿no? Hay un trastorno de la mente, de la personalidad que agobia a los personajes. Y Dostoyevsky, de una manera muy profunda, ¿no? Sabe mostrarnos el alma perturbada de estos personajes agobiados por algún problema, ¿no? Psicológico. Pensemos, por ejemplo, en novelas como El jugador. En esa novela, El jugador, Dostoyevsky nos cuenta la historia de un hombre cuya vida gira en torno al juego de la ruleta. Es un tipo obsesionado con el juego de la ruleta, ¿no? Ahí tenemos a un ludópata. Pensemos también en novelas como El eterno marido, donde el tema de la obsesión amorosa también se hace presente. Otras novelas de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, el conflicto familiar, el enfrentamiento entre los miembros de una familia, donde inclusive se produce un crimen, es lo que vamos a ver en esta novela. Sin embargo, digamos, la novela más popular, más difundida de Dostoyevsky es esta, ¿no? Crimen y castigo. Crimen y castigo, muchachitos, nos relata la historia de Rodion Raskolnikov. Rodion es un estudiante de Derecho en la Universidad de San Petersburgo. Vive en ese lugar, puede seguir sus estudios gracias a que cuenta con la ayuda de su hermana, Dunia. Dunia apoya a Rodion, pero cuando Dunia pierde el trabajo, entonces Rodion también atraviesa por serios problemas. Dunia ya no lo puede seguir apoyando. Entonces Rodion tiene que abandonar los estudios. No ha pagado entonces los últimos meses en la pensión donde vive. Está abrumado. ¿Y cómo está sobreviviendo este hombre? Con el dinero que obtiene por dejar en prenda, por empeñar algunas de sus cosas de valor, las pocas cosas de valor que tiene, ¿no? Él va donde una anciana usurera llamada Aliovna Ivanovna y de esa forma consigue algo de dinero. Rodion está agobiado entonces por la pobreza, por la necesidad. Pero luego cuando él camina por las calles de San Petersburgo se da cuenta que la pobreza, la necesidad está en todas partes. Y es así como en un bar conoce a un hombre llamado Marmeladov. Conoce a Marmeladov y así, ebrio, Marmeladov le cuenta su terrible historia. Le cuenta cómo es que fue hundiéndose en el mundo del alcoholismo. Y que su pobre esposa, que tiene una salud
quebrantada, tiene que trabajar arduamente para mantener a sus hijos pequeños, y que tiene una hija de un matrimonio, de un compromiso anterior llamada Sonia, y que Sonia, llevada por la necesidad, ha tenido que ingresar al mundo de la prostitución para ayudar también en la mantención de la familia. Todo eso le está contando Marmeladov al joven Rodion. Rodion siente compasión por él. Lo va a llevar hasta su casa y ve ahí la situación calamitosa en la que vive esa familia. Y entonces Rodion se pone a pensar, muchas familias como la de Marmeladov las pasan muy mal. Él mismo está pasando por serios problemas económicos. Y sin embargo, existen seres, personas como la anciana usurera, como Aliovna Ivanovna, que se benefician con la necesidad, con la pobreza de mucha gente como él. Y es así que va a comenzar a darle vueltas a una serie de ideas en su cabeza. Y es así como nosotros los lectores nos damos cuenta que estamos frente a una mente perturbada. Es un criminal, en realidad, el que está ahora reflexionando sobre qué se tiene que hacer con esta anciana usurera. Y Rodion llega a la conclusión de que es una mujer negativa para la sociedad. Inclusive la va a llamar un bicho despreciable que tiene que ser pisado. Y hay alguien que tiene que hacer esa tarea. Y Rodion se siente podríamos decir hasta en la obligación, en el deber de matar a esa anciana usurera, ¿no? Y él cree que no debe luego experimentar ningún sentimiento de culpa, porque él considera, según su moral intelectual, ¿no? Según esa moral intelectual que lo mueve, ¿no? Él no debe experimentar ningún sentimiento de culpa porque lo que está haciendo es algo necesario, es algo correcto. Y convencido por esto es que lo va a planear todo. Y va a ir a buscar a la anciana usurera, aduciendo que tiene una joya pues para ella, cuando en realidad está yendo para matarla. Debajo del gabán lleva escondido un hacha. Y cuando la anciana le da la espalda, como ves ahí en la imagen, ¿no? Porque la anciana se voltea para buscar unas tijeras y abrir el paquete que Rodion le ha llevado, entonces Rodion aprovecha y extrae el hacha que lleva dentro del gabán. Y de un golpe certero en la cabeza la va a asesinar. Y luego vienen otros golpes más, ¿no? Es terrible la escena, cómo se describe esa escena en que Rodion mata a la anciana usurera, ¿no? Dice, tras estos golpes del hacha en la cabeza, pues, ¿no? La anciana comienza a sangrar, como si un recipiente, ¿no? Lleno de agua se hubiese volteado. Así comienza a sangrar, ¿no? El cráneo de esta mujer. Pero ¿qué sucede? Luego Rodion atraviesa pues un tiempo de crisis terrible, ¿no? Porque él se da cuenta que lo que pensaba no era del todo correcto. Comienza entonces a ser agobiado por su conciencia, porque él, además de matar a la anciana, se vio obligado también a matar a la hermana, Lizaveta. Cometió un doble crimen entonces. Y todo esto le desencadena una crisis interior, un cargo de conciencia que lo lleva pues a que se traduce en pesadillas terribles, ¿no? ¿Y quién se va a encargar de darle cierta tranquilidad? La joven Sonia. Rodion y Sonia se han encontrado. Son dos almas que sufren, dos almas perturbadas. Sonia, la muchacha, ¿se acuerdan que sumida ahora en el mundo de la prostitución, ¿no? Y se da cuenta de que Rodion está sufriendo mucho. Y Rodion finalmente le confiesa su crimen. Y ella siente compasión por él y lo ayuda. Y entonces va a leerle fragmentos de la Biblia. Y es ahí donde entra lo que se llama la moral cristiana. Por eso el título dice el conflicto ético entre una moral cristiana y una intelectual. La moral cristiana entonces nos dice, pues, si has cometido un pecado, debes confesar tu pecado y entonces cumplir una penitencia. ¿Correcto? Entonces, Sonia lo convence a Rodion de que tiene que confesar su crimen, de que tiene que enfrentar
de enfrentar a la justicia. Y Rodion finalmente se entrega, confiesa su crimen y es sentenciado a 7 años de trabajo forzado en Siberia. ¿No? Y Sonia viaja hasta Siberia para poder ir a visitarlo, ¿no? De manera constante a la prisión. Eso con respecto, muchachos, a esta novela Crimen y Castigo. Espero que de repente esté en nuestro programa de lectura, no sé, bueno, novela que habría que leer de todas maneras. Es una novela extraordinaria, ¿no? Solo algo voluminosa nada más. Creo que tiene algo de 400 páginas. No te olvides que el día sábado tenemos ya nuestro control de lectura de la obra Hamlet, ¿ya? Tenían que haber leído hasta hoy ya el 4º acto, avanza con el 5º acto. El sábado terminamos de leer juntos y ahí mismo ya viene el control, ¿sí? Algunos alumnos no están apareciendo el sábado. No sé qué nota se les va a poner. Ni 5, ¿eh? Porque 5 de por qué vamos a regalar 5 puntazos. Así que, muchachos, los que no están asistiendo, más cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien, muchachitos. A ver, ¿qué me están escribiendo por ahí? Ya. Listo. Ahora nos vamos al curso de lenguaje. ¿Tienen ahí su libro de literatura para que vean algunas preguntas, rapidito? Al menos las primeras 2 preguntas, a ver, ¿qué dice? ¿Cuál es la base del pensamiento del realismo europeo? La base del pensamiento del realismo, el método científico, pero muchachos, la observación, todo se puede contrastar con la experimentación. ¿Eso dónde lo vemos? Todo se contrasta a través de la experimentación, de la experiencia. El positivismo, la respuesta en la 1 es la letra A, avión, amor. ¿Ya? La base del pensamiento realista es el positivismo. La 2 está bonita. Elija las características de la narrativa del realismo. A ver, ¿qué vemos en el realismo? A ver, hemos explicado también eso al comienzo. Uso del narrador omnisciente. ¿Se ve o no se ve eso? ¿Qué dices? Uso del narrador omnisciente, narrador en tercera persona. ¿Sí, no? Eso se ve. Es correcto, entonces. Perspectiva individual y subjetiva. El individualismo, el subjetivismo, ¿pertenece a este movimiento literario? ¿Pertenece al realismo? No, pues. Porque el individualismo, el subjetivismo, eso pertenece al realismo. Falso. ¿No? Falsa. ¿Correcto? Aparición de la novela de folletín. La novela de folletín, muy bien. Son esas novelas que se hacían por entregas, que iban apareciendo por pequeños capítulos, ¿no? En estos folletines que aparecían cada semana, ¿no? Y la gente compraba el folletín para saber cómo continúa la novela, ¿no? Cómo sigue la novela. Entonces, Crimen y Castigo, por ejemplo, fue publicada así, en folletín, capítulo tras capítulo. Correcto, entonces. Verdadero. Lenguaje coloquial, sobrio, ¿no? Directo y sobrio. Aquí no hay mayores adornos. ¿Correcto? Muy bien. Estamos, muchachos, libro de Uni, página, realismo, pues, 243. 243. Listo. 3. El escritor ruso Fedor Dostoyevsky es considerado el máximo representante. ¿Cuál es la clave de vida 3? Lúcete, a ver. ¿Cuál es la clave de vida pregunta 3? El escritor ruso Fedor Dostoyevsky es considerado. Ahí está, pues la clave del ojo, ¿sí o no? ¿Cuál es la clave de Bustamante? Angie.
En la 3. Ah, ¿Cuál es la clave, Lois? Profesor Fedor. En la pregunta número 3, ¿cuál es la respuesta? La pregunta dice, La B. La B. ¿es considerado el máximo representante? A ver, ¿quién está respondiendo? ¿Alois? O Yadira. Yadira ha sido, ¿no? Sí, habla Yadira. ¿Cuál es la clave? Sí, profesor, la B. ¿Ven eso? Sí. Dostoyevsky es considerado máximo representante de la novela autobiográfica. ¿Sí? ¿Qué dijimos? A ver, otra respuesta. Novela autobiográfica. Dijimos no. Dijimos que Dostoyevsky nos presenta personajes agobiados por alguna psicopatología, algún mal, alguna enfermedad, ¿no? Pero algún problema de la mente. ¿Correcto? Entonces, por eso decíamos que Dostoyevsky es considerado el padre de la novela psicológica. Por eso la respuesta es la alternativa, letra D de dado, D de duda, D de delirio. ¿Ya? Listo. La D. Por eso no me enamoro. ¿Ya? Muy bien. Luego nos confundimos, estamos distraídos. Listo. El libro, pues, de literatura, muchachos. ¿No tienen ahí libro? Literatura Uni o San Marcos, ¿no? Y de ahí lo chequeamos con detenimiento. Pero acuérdate de ese dato, padre de la novela psicológica, ¿ya? Estamos viendo, creo yo, la domiciliaria. Ya, muchachitos, veamos ahora el lenguaje. ¿Ya? Lenguaje. San Marcos, lenguaje. ¿Cuál es nuestro tema de esta semana? Hemos visto, y no te olvides, tienes tu práctica ahora, ¿no es así? Vas a tener una práctica calificada después de nuestra clase. Concéntrate en las últimas semanas. Ya te había señalado, creo, eso, ¿no? Sí. Estamos viendo entonces las últimas semanas. ¿Cuáles hemos visto las últimas semanas en literatura? Bueno, sobre todo concéntrate en literatura medieval, la Divina Comedia, Dante Alighieri, Renacimiento y Barroco, William Shakespeare y la obra Hamlet, ¿ya? Eh, y la última que acabamos de ver, claro, la semana pasada vimos romanticismo, ¿no? Romanticismo. Entonces, sobre todo esas 3 últimas semanas, concéntrense en repasar antes de resolver tu práctica, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y ahora lo que vamos a ver es, en las últimas semanas también acuérdate de lenguaje.
Ya está. Esta semana en lenguaje San Marcos, ahí está, vamos a trabajar uso de las letras mayúsculas. ¿Sí? ¿Ven ahí? Ahí está. Y ahí hay un esquemita muy interesante, justamente lo que vamos a empezar a trabajar. Primero te están poniendo el caso de las minúsculas. Sí, porque algunos se confunden mucho en esta partecita. ¿Ya? ¿Todos listos entonces, muchachitos? Sí. Veamos. A ver, les comparto entonces y ustedes me confirman. A ver. Ya está. Están viendo el libro que ustedes también ya lo tienen, ¿no? Ya, entonces me interesaba justamente resaltar esta primera parte. Mira, los casos donde, mejor dicho, no deben escribirse con letra inicial mayúscula. Sin embargo, lo hacemos de manera equivocada. Y mira, son muchos casos. Ya sabemos que el alumno dice, profe, mayúscula, yo me acuerdo, los nombres propios, al inicio de todo texto, después de un punto. Bueno, eso todo el mundo lo sabe. Vamos a ver cuáles son los otros casos comunes también. Pero sobre todo, mira, esto debes recordarlo muy bien. Por eso lo tienes ahí bien guardadito ahí en tu libro. Para que luego no estés poniendo mayúsculas en vano. Para que no te confundas. Los días de la semana no llevan mayúscula. ¿Ya ves? Tampoco los meses del año. Tampoco las estaciones del año. Ni los días, ni los meses, ni las estaciones. Un error que se suele cometer. Ese cuarto punto, mira. Los cargos públicos. Equivocadamente se ponen mayúsculas los cargos públicos cuando no amerita. Presidente, alcalde, ministro, rector, rey, papa. No lleva. Fíjate bien, no lleva. ¿No? Y algunos lo ponen equivocadamente. Dicen, el presidente del Perú, y presidente aparece con mayúsculas. Conversaremos con el alcalde de Lima, y alcalde lo ponen con mayúsculas. Está mal. El ministro de Educación, y la palabra ministro aparece con mayúscula. Eso es incorrecto. Tampoco los puntos cardinales. Yo vivo al sur de Lima. Viajaremos al norte del país. Está mal, no llevan los puntos cardinales. Tampoco los nombres de lenguas. El español, el inglés, el quechua. El quechua es una lengua que se habla mucho en la sierra del Perú. Quechua no lleva mayúsculas. Los nombres de las lenguas no llevan. Las palabras que señalan el lugar de procedencia de los seres o cosas, mira, fíjate, peruano, ruso, italiano, madrileño, no lleva mayúscula. Las religiones, el catolicismo, el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, los nombres de religiones, mira, fíjate pues, no llevan, ¿de dónde? No hay que confundirnos. Las monedas, el sol, el euro, el dólar, el peso, la libra, nada. Tampoco los nombres de enfermedades, el cáncer, el SIDA, el coronavirus, la hepatitis, no llevan. Profe, pero cuando digo síndrome de Parkinson, es que Parkinson ahí funciona como apellido, ¿no? Entonces ahí es otra cosa. Por eso Parkinson sí lleva mayúscula. Igual como la enfermedad de Down.
el mal de Chagas. En esos casos sí. El nombre del estudioso que, digamos, descubrió ese mal, sí lleva mayúscula. Mucho cuidado. Las razas de animales, mira, Doberman, el gato persa, el siberiano, el pastor alemán, no lleva mayúscula. La química, biología, los nombres de las ciencias, tampoco, ¿ah? Nada, ciencias, nada. Corrientes filosóficas, el humanismo, el idealismo, el positivismo, los accidentes geográficos, mar, río, océano. Lleva mayúscula el nombre del mar, el nombre del río, el nombre del océano, del lago, del cerro, de la meseta. Pero la palabra, el sustantivo común lo lleva. O sea, yo puedo decir el volcán Misti, ¿no? El volcán Ubinas, ¿correcto? El nombre Misti llevará mayúscula, pero la palabra volcán no lleva. O sea, mucho cuidado. Yo puedo decir, por ejemplo, el río Guayaga. Bueno, el nombre Guayaga lleva H mayúscula, pero la palabra río no lleva. No te confundas. Navegamos por el lago Titicaca. El nombre del lago es Titicaca. La palabra lago no tiene por qué llevar mayúscula. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿Sí? una pregunta, si en un texto o en una oración me viene colocar las mayúsculas y en esa oración me viene la palabra, o sea, las palabras mal, Alzheimer o como se pronuncie, en esa condición iría en mayúscula, o sea, si una enfermedad, si antes del nombre de la enfermedad está la palabra síndrome, la palabra mal o la palabra enfermedad, en esa condición iría en mayúscula. No, las palabras no. Síndrome, mal o enfermedad no llevan. Solamente si aparece el nombre del científico, ¿no? El apellido, ¿no? En ese caso sí. Como por Por ejemplo, eso, pero si antes, o sea, me refiero al nombre de la enfermedad, pero, o sea, mal, Alzheimer, o sea, si viene en esa condición, mal obviamente iría en minúscula, pero Alzheimer sí iría en mayúscula, ¿verdad? exacto, sí, exacto. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, igual cuando decimos, mira, el océano Pacífico, el océano Atlántico, yo he visto que le ponen mayúscula a océano, y seguramente tú alguna vez también lo has hecho, pero no hay que volver a cometer ese error, porque el nombre del océano es Pacífico, el nombre es Atlántico, pero la palabra océano no debe llevar. Entonces, cuando digo el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Rojo, igualito. Pasa lo mismo. La palabra mar no tiene por qué llevar mayúscula. Y si digo la cordillera de los Andes, Andes es el nombre propio, pero cordillera no tiene por qué llevar mayúscula. El cañón del Colca, Colca lleva mayúscula, pero cañón no. ¿Está quedando claro? Sí. Lo mismo, fíjate, los nombres de medicamentos. Paracetamol, ibuprofeno, antalgina, ivermectina, amoxicilina, no lleva mayúscula, para nada. Lo que vamos a ver a continuación, queridos muchachos, son algunos casos comunes, ¿no? Donde lleva mayúscula, sobre todo en el caso de los nombres propios, de los apellidos compuestos. En los casos de apellidos compuestos, fíjate, te voy a compartir la diapositiva para que veas. ¿Ya? Presta atención, ¿eh? En el caso de los apellidos compuestos, ¿cómo se actúa en esos casos? Apellidos compuestos, fíjate pues, mira. ¿Estás viendo la diapositiva? Uso de las letras mayúsculas, apellidos compuestos. Confírmame si estás viendo. Sí se ve, profesor. Ya, muy bien, gracias. Fíjate en este apellido, en el nombre, Pedro de la Flor. ¿Qué está pasando? El profesor Pedro de la Flor. Aparece el nombre Pedro. A ese nombre se le llama Pedro, Jorge, Luis, Mario, Lucho, Carlos. Se le llama el nombre de pila. Y fíjate el apellido de la Flor. De la Flor. ¿Qué sucede? La regla dice, mira, ¿qué pasó con la preposición de? Minúscula. ¿Qué ha pasado con el artículo? Minúscula.
solamente está llevando mayúscula Flor. O sea, cuando es apellido compuesto de la Flor, si aparece el nombre, como Pedro, entonces la preposición de minúscula, el artículo la minúscula, y el sustantivo que aparecería en el apellido, ese sí lleva mayúscula. ¿Correcto? ¿Qué sucede si no aparece el nombre de pila? Mira, y de frente decimos el profesor de la Flor, regresó de Europa. Y de frente solamente el apellido. Mira pues, de la Flor. Ya no aparece el nombre Pedro. Hay un breve cambio. ¿Cuál es el cambio? Que la preposición de sí lleva mayúscula. ¿Lo ves? La preposición de acá está llevando mayúscula. Pero el artículo no, el artículo minúscula. Esa es la diferencia. La única diferencia es que cuando aparece el nombre de pila, ni la preposición ni el artículo lleva mayúscula. Y si no aparece el nombre de pila y de frente se dice el apellido de la persona, la preposición de sí lleva mayúscula. El mismo caso, solo con otro ejemplo. Mira, el mismo caso, pero con otro ejemplo. Fíjate. ¿Qué vemos? Ahí está. La enfermera Rocío de la Cruz atendió al paciente. Fíjate. Rocío de la Cruz. Aparece el nombre de Rocío. ¿El apellido compuesto cuál es? De la Cruz. La preposición de y el artículo la no lleva mayúscula, ¿lo ves? Igual que arriba. Pero si de frente me refiero a la persona por su apellido, de la Cruz, ¿qué está pasando? La preposición de lleva mayúscula, ¿lo ves? Esa es la diferencia. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya, muy bien. ¿Qué sucede si el apellido ya no es con preposición y artículo como acá? De la Flor, de la Cruz, de la Sota, de la Madrid. ¿Qué tal si el apellido solamente, mira aquí, es como con el artículo, la Torre, la Rosa? ¿Qué dice la regla? El ingeniero Luis Latorre visitó la universidad. La regla dice, aparezca o no aparezca el nombre de pila, si el apellido es así, Latorre, artículo, dos palabras, siempre las dos palabras llevarán mayúscula. Siempre. Aparezca o no el nombre de pila. Mira, Latorre, mayúsculas las dos, Latorre, mayúsculas las dos. Así esté o no esté el nombre Luis. Abajo, el médico Mario La Rosa operó al anciano. La Rosa, el artículo lleva mayúscula y el sustantivo interior también. Y si solo fuera el apellido de frente, La Rosa, ahí está, pues fíjate, mayúscula igualito que arriba. Siempre va a llevar mayúscula si es que el apellido compuesto está formado con el artículo. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, Axel? ¿Sí? Yadira. Dice. Vanessa. Sí se entendió, profesor. Muy bien. ¿Todo bien, Omar? ¿Se entendido? José Anthony. ¿Se entendió? Ya, muy bien. Vamos con un caso más. Muy bien. El siguiente caso dice, nombres de instituciones. Acá lo vamos a bajar. Nombres de instituciones. ¿Cómo es eso? Instituciones. ¿Sí? Nombres de algunas instituciones, gremios, corporaciones. Deben llevar mayúscula. Ejemplo. Fíjate pues. ¿Qué podríamos poner? ¿Qué nombres podríamos poner? ¿Qué tal si decimos, a ver,
Instituto Nacional de Cultura. Ah, muy bien. La regla es clara. Se escribe con letra inicial mayúscula. ¿Ya ves? A ver, otra institución. Banco Central de Reserva del Perú. Mayúscula. Otra institución. Museo de Arte de Lima. Ahí está. Mayúscula. A ver, ¿qué otra institución? Profe. Ministerio de Educación. Entonces, los nombres de instituciones, gremios, asociaciones, se escriben con letra inicial mayúscula. Y aquí también podríamos añadir que se escriben con letra inicial mayúscula los apelativos de lugares y personajes célebres. Apelativos, lugares, personajes célebres, ¿sí? Hay nombres de lugares, personajes célebres que deben llevar mayúscula. Por ejemplo, ¿cómo se llama a la ciudad Tacna? Tacna, ciudad heroica. Y fíjate, si yo digo la ciudad heroica está de aniversario, se escribirá con mayúscula, porque ciudad heroica se refiere a Tacna. Cuando hablamos de Perla de los Andes, ¿a qué ciudad le llaman la Perla de los Andes? Tarma. Ombligo del mundo, se refiere a Cusco, mayúscula. Ciudad de la eterna primavera, Trujillo. Ciudad Blanca, Arequipa, ¿no? Y lo mismo si se refiere también a apelativos de personajes célebres, como por ejemplo, si decimos, a ver, Manco de Lepanto, así llamaban a Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Manco de Lepanto. Otro, por ejemplo, si decimos Fénix de los Ingenios. ¿A quién lo llamaban el Fénix de los Ingenios? Poeta español, Lope de Vega. De esa forma, muchachos, se escribe con letra inicial mayúscula. ¿Ya? Listo. Nombre de instituciones. Listo. ¿Y qué tal si vemos alguna preguntita de nuestro libro? A ver, pues. 1. Indica la alternativa donde se emplea adecuadamente las mayúsculas. Y cerramos con esa, ¿ya? A ver. ¿Cuál sería la clave ahí? ¿Cuál es la clave? Está fácil. Salta a la vista. La A. ¿Cuál es la clave? A de avión. La A. A de avión. Muy bien, la clave es la Arequipa, un nombre propio. Ciudad Blanca, justamente lo que acabamos de decir. Los apelativos de lugares famosos, ¿no? Ciudad Blanca, está bien. No hay nada más. ¿Cuál es el error en la B? Hay 2 errores en la B. Le falta mayúscula biblioteca porque es nombre de una institución, Biblioteca Nacional. Y San Martín está además, no tiene por qué llevar ese mayúscula. ¿Cuál es el error en la C de casa? La P de presidente. Presidente. Los cargos públicos no llevan mayúscula. Muy bien. ¿Cuál es el error en la D de dado? Cultural. Hay un error. ¿Cuál? Cultural. Bueno, hay 2 errores. Sí, veo que le han puesto mayúscula cultural,
Pero también, ¿cuál es el nombre de la capital de Cuba? La Habana, no tendría que ir la L, le falta la L. Le falta la L, muy bien. Como el nombre es La Habana, la regla dice, si el artículo sí forma parte del nombre, debe llevar mayúscula. Ah, igual, profe, si digo el distrito de Los Olivos. Muy bien, Los Olivos. El Agustino. Muy bien. La Oroya. El Cairo. Si el artículo forma parte del nombre, debe llevar mayúscula. Muy bien. Muy bien, Valecita, muy bien. Respuesta letra A. Muy bien, muchachos. Hasta aquí entonces. Repasa rapidito. Almuerzas y luego, con calma, ya por la tarde, si quieres, resuelves tu práctica. 5 preguntas. Sílaba, tildación por regla general y casos especiales de tildación. Para que saques 20. Un abrazote para todos. Cuídense mucho. Chau. Nos vemos, Salinas. Nos vemos. Leine, cuídate. Leine, todo el libro ya. Ah, tú ya terminaste Hamlet. No leí hace rato. Ya está con la. Chau, Elvira, cuídate. Nos vemos. Richard. Nos vemos. Vanessa. Cuídate mucho. Alois.